Saludos, vamos a dar inicio a una pequeña presentación que es ampliación del concepto de ciudadanía. Aquí la temática a seguir abordando es el contraste entre desigualdad versus igualdad social. Y esto Marshall lo explicaba viendo el desarrollo de los derechos de ciudadanía desde el siglo XVIII al siglo XX, que iban minando la desigualdad de clase social. Más o menos esta es la perspectiva en la cual escribe su ensayo T.J. Marshall. Aquí podemos ver entonces el punto de partida de su análisis, que está basado en esas diferencias bastante marcadas entre la clase obrera de Inglaterra de aquella época, de los siglos XVIII y siglo XIX, y la aristocracia con sus diferentes formas de vida. Sin embargo, lo importante aquí es que a través del desarrollo de la ciudadanía se iban deshaciendo o desintegrando esas desigualdades, aunque no en su totalidad, como vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos que distinguir dos etapas en el desarrollo de la ciudadanía. Una etapa que llega hasta finales del siglo XIX, con el desarrollo de derechos civiles y derechos políticos. Y a partir del siglo XX, ellos están, este T.J. Marshall está escribiendo su ensayo en 1949. Entonces él lo que analiza es ese desarrollo en esa segunda etapa durante la primera mitad del siglo XX. Y aquí lo que podemos ver es en la primera etapa el temprano desarrollo de los derechos civiles. Recordemos que están asociados a las libertades individuales. Esto es muy curioso, tiene sus cuestiones particulares para entender el contraste entre los derechos de ciudadanía y el sistema capitalista que iba en otra dirección. Veamos entonces las palabras que él expresa. En la esfera económica, el derecho civil básico es el derecho al trabajo. A principios del siglo XX, este principio de libertad económica individual se aceptaba como un axioma. Entonces, aparte de todas las libertades un poco subjetivas como la libertad de pensamiento, de ideología, de religión, hay algo muy concreto dentro de los derechos civiles que es el derecho al trabajo. Esto es importante por las siguientes razones, como vamos a ver en la siguiente transparencia. La libertad personal como derecho universal innato tiene que acabar con la servidumbre. La ciudadanía es incompatible con el feudalismo medieval. Aquí hay una cuestión escondida, y es el hecho de que en el capitalismo y sobre todo en la ideología liberal, en la democracia liberal, no se puede concebir la servidumbre, sino que la libertad individual. Todos los hombres y todas las mujeres, todos los individuos somos libres. Y esto trae un poco a referencia pasajes de los textos de Carlos Marx, cuando dice que el trabajador es libre, libre en el sentido de que carece de toda propiedad privada, y libre en el sentido de que puede vender su fuerza de trabajo. ¿Y a quién? Pues nada más y nada menos que al patrono, al capitalista. Entonces esto es un poco el punto de partida del desarrollo de los derechos civiles en cuanto a la libertad personal, es decir, se abolió la servidumbre para formalmente expresar ante la sociedad una igualdad formal ante la ley. Veamos entonces ahora leyendo lo que está en este círculo. En esta fase, el núcleo de la ciudadanía estaba formado por derechos civiles, y los derechos civiles eran indispensables para una economía de mercado competitivo. Nuevamente está el vínculo ahí sutil entre el desarrollo de derechos civiles, que son el núcleo de la ciudadanía, esa igualdad formal de todos ante la ley, y también cómo es indispensable esa libertad individual para la lucha dentro de una economía de mercado competitiva. Es decir, pareciera que ahí todos son iguales al hacer contratos de trabajo, por ejemplo, entre patrono y obrero.
Y entonces formalmente existe esa igualdad, pero ya en la realidad, en las relaciones sociales, de fondo podemos ver diferentes niveles de desigualdad social. Y esto es curioso, ¿verdad? Es un análisis sociológico importante que hay que hacer, que cómo la ciudadanía va desarrollándose a la par del propio desarrollo del capitalismo. Por otro lado, los derechos civiles dieron a cada hombre, como parte de su estatus individual, el poder de implicarse como unidad independiente en la lucha económica e hicieron posible que se les negara la protección social en razón de que poseían los medios para protegerse a sí mismos. De nuevo está atravesado todo este desarrollo económico y social por la ideología liberal, que tiene su sustento en el individualismo. Aquí entonces se dice, cada quien es libre y cada quien tiene las aptitudes, la inteligencia, se le han dado los recursos para que aproveche las oportunidades que brinda la sociedad. Y en este caso, cada individuo se insertará en la lucha económica, en el trabajo, y si puede ascender en el trabajo mejor, hacer carrera, mejorar su situación de clase social, su situación socioeconómica, lo puede hacer de manera individual. Y aquí la segunda parte del enunciado es que si el individuo obtiene todas estas posibilidades y todas las cualidades para aprovechar las oportunidades, entonces la sociedad puede negarle la protección social, ya que cada quien no es manco, tiene las manos libres para trabajar, tiene la inteligencia suficiente para superarse a través de la educación. Este es el trasfondo de la ideología liberal, de que cada individuo puede desarrollarse, luchar individualmente y ascender socialmente dentro de una sociedad nacional que le brinda aparentemente todas las oportunidades para hacerlo. Vean ustedes entonces cómo los derechos civiles van a ser el punto central sobre el que giran los otros derechos posteriormente desarrollados, como los políticos y los sociales. Finalmente vamos a tocar las últimas dos acotaciones que por este momento podemos hacer sobre el texto de Marshall. Y en el círculo dice, el contrato moderno es esencialmente un acuerdo entre hombres libres e iguales en estatus, no necesariamente en poder. Vean ustedes de nuevo las paradojas que se dan en este desarrollo de la ciudadanía y el sistema económico capitalista, porque en teoría todos los hombres son libres para firmar contratos, ya sea civiles o laborales, y entonces aquí el estatus de esa igualdad formal la da la ciudadanía, pero al final dice, esa igualdad no necesariamente existe en la realidad desde el punto de vista del poder, ya sea político o económico. Aquí podemos nosotros empezar a hacer análisis ya de contexto en el caso guatemalteco, cómo podríamos nosotros argumentar sobre ese estatus de igualdad formal ante la ley que da la ciudadanía versus la desigualdad de poder. Y creo que repitiendo lo del video anterior, que los indicadores sociales en Guatemala dan la pauta para hacer una crítica muy fuerte a, podríamos decir que la ideología liberal, en el sentido de que aparentemente todos somos iguales ante la ley y somos ciudadanos de este país, pero el poder sí nos distancia en clases sociales y en el caso guatemalteco también en cuestiones de carácter étnico. Apuntemos tres cuestiones para finalizar. En primer lugar, los derechos civiles confieren capacidad legal para luchar por las cosas que uno desearía poseer, pero no garantizan la posesión de ninguna de ellas. Esta es la libertad para la persona. Entonces aquí
podríamos decir que se abre también otra veta de análisis, porque muchas veces en el tema de pobreza se dice que quien es pobre lo es porque quiere. Y esto tiene su trasfondo en toda una elaboración teórica e ideológica desde el punto de vista de los liberales, porque se dice que todos podrían luchar por las cosas que desearan, con todo su ahínco, con todos sus deseos, con todo su entusiasmo. Pero eso aquí cae la realidad, ¿verdad? No garantiza la posesión de ninguna de ellas. Y eso lo podemos ver en este segundo enunciado, donde dice que un derecho de propiedad no es un derecho a poseer propiedad, sino un derecho a adquirirla si usted puede y a protegerla si la tiene. Y aquí viene también de nuevo una oportunidad para discutir todas las cuestiones asociadas a la propiedad privada. Cómo se ha adquirido la propiedad privada, cómo la sociedad ofrece oportunidades para adquirirla. Y en Guatemala podríamos empezar por algo tan elemental como el derecho a la tierra, donde sabemos que la tierra cultivable se concentra en pocas manos y sabemos también cuál ha sido el proceso de su adquisición o de su apropiación incluso. Y entonces podemos también ver cuánta población en Guatemala carece de propiedad, digamos, en el caso concreto de vivienda, por ejemplo, de un terreno para construir. Entonces aquí el derecho de propiedad no es derecho a tener propiedad, sino que es el derecho nada más a adquirirla si es que la sociedad en que uno vive lo permite. Como conclusión de toda estos enunciados, podemos decir que el estatus simple y uniforme de la ciudadanía proporcionó un fundamento de igualdad sobre el que podía construirse la estructura de la desigualdad. Esta conclusión es sumamente importante porque lo que se alcanza con el desarrollo de la ciudadanía es ese fundamento de igualdad que legitima toda una estructura económica que es completamente desigual, por lo menos en el caso de países en desarrollo como Guatemala, América Latina y todo el continente africano en concreto. Entonces vean ustedes la importancia del concepto de ciudadanía y sobre todo entender esa asociación entre el derecho, el desarrollo de los derechos civiles, que son el meollo de la ciudadanía, y el desarrollo de una economía de mercado que necesitaba precisamente hacer énfasis en que todos los hombres y todas las mujeres somos libres para tomar nuestras decisiones y crecer dentro de una economía de mercado competitiva.